Muy buenas noches, amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente, por su infinita misericordia, estamos transmitiendo, llevándole una palabra una vez más de parte del Señor, una palabra viva, una palabra de gran bendición para todo aquel que nos pueda estar escuchando y todo aquel que verdaderamente cree que Dios es real, que Dios es poderoso, el cual creemos que Dios hace maravilla. No es porque estemos detrás de una cámara, pero sí creemos en un Dios de cerca y en un Dios de lejos. Y ese es el Dios que le vamos a predicar en esta hora de la noche. Sí le invitamos a que estén atentos al mensaje y a compartir a través de su palabra en el nombre de Jesús. Yo le invito a que si tiene una Biblia, para que se esté ubicando juntamente conmigo el libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo del 1 en adelante, amén. Versículo, del 2 en adelante. Y estaremos desarrollando un tema bastante de gran bendición para todo aquel que nos pueda oír, amén. Entonces leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Y dice de la siguiente manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre de la gloria, eterno Rey maravilloso, Señor, te damos la gloria, la honra por esta tu palabra, la cual acabamos de leer. Te permitimos, Señor, te pedimos en esta hora que seas tú glorificándote a través de esta tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea corriendo y haciendo el efecto, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando, que seas tú direccionándote, Señor, a través de este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos en esta hora, y que esta palabra seas tú, Señor, en mi boca, sino tu boca, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo espíritu de venganza. Amén y amén. Acabamos de leer un tema bastante importante, el cual nos enseña no habla de muchos casos que se vieron en un hogar, en el hogar de Jacob y José y todos sus hermanos. Vemos los acontecimientos, nos damos cuenta que la vida que José llevaba en ese hogar no era fácil. Y es lo que hoy en día estamos viendo en muchos hogares. La contienda, la división entre hermanos, la pelea, el desacuerdo, el que no me gusta, el no me parece. Eso siempre lo hemos venido viendo en los hogares. Todo comenzó por la decisión que un día tomó su padre. Por la decisión que tomó su padre de amar más a José que a todos sus hermanos. El hacer excepción siempre va a acarrear, a traer contienda, celos e envidia a los hogares. Y eso fue lo que el padre había ocasionado. Pero lo que él no entendía como padre es que para glorificarse en la vida de José. Muchas veces no entendemos las situaciones que estamos viviendo, sino cuando vemos el resultado de lo que estuvimos viviendo. Y eso era lo que estaba viviendo este joven llamado José. Como dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad
de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. El trabajo de José era llevar, aleluya, la información del trabajo de cada uno de sus hermanos a su padre. Lo que él no se esperaba, que tiempo después, más tarde, iba a ser el proceso de él para nuevamente entrar en el camino de Dios. Cuando Dios tiene un plan trazado para con cada uno de nosotros, Dios permite circunstancias, especialmente en los hogares, para que podamos entender que solo de Dios podemos depender y que Él siempre es el importante en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quería enseñarle a José. Podemos tener mucha comunicación con Dios, podemos orar, ayunar, pero nunca va a faltar el proceso en nuestras vidas. Nunca va a faltar, aleluya, la prueba. Nunca va a faltar el desierto por el cual tengamos que atravesar para poder ver la gloria de Dios. Y ese es el tema del cual hablaremos en esta linda noche. Vamos a hablar bajo el tema: la bendición depende del proceso. Toda bendición depende de una prueba. Toda bendición depende de un proceso del cual estemos viviendo o tengamos que vivir. Pero siempre es necesario la prueba. Si nos damos cuenta, cada vez que llevamos una hoja de vida o un currículo, para los que me pueden entender, a una empresa, y siempre que vamos a una entrevista, nunca nos van a hablar del proceso que se vive dentro de una empresa. Siempre nos van a hablar de los beneficios de la empresa. Siempre te van a hablar del sueldo que vamos a devengar y de la quincena, del salario, de las prestaciones y de las comisiones y de todo lo bueno que tiene una empresa. Pero nunca nos van a hablar del proceso que tenemos que vivir dentro de una empresa. Y eso fue lo que comenzó el proceso en la vida de José. Dios le revela a José lo que iba a vivir José, pero no le revela a José el proceso de José. Porque muchas veces tenemos a detenernos. Si en una entrevista nos hablan de todo lo que se vive en una empresa, que es chisme, pleito, murmuración, división, contienda y entre muchas cosas en la empresa, yo creo que muchos tomarán la decisión de preferir no entrar a la empresa porque están viendo lo que está pasando, de recibir. Y lo que Dios le reveló a José es lo que le iba a entregar a José, lo que iba José a recibir. Pero tiempo más tarde, tiempo después, más adelante, José se da cuenta que lo que está viviendo no era el sueño que Dios le había revelado. Pero con el tiempo siempre nos damos cuenta que lo que un día Dios nos prometió, Él lo está cumpliendo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, hermanos le aborrecían hablarle pacíficamente. Entienda, comenzó un celo de hermano a hermano. Todo lo causó su padre, permitiéndolo Dios. Si algo tenemos que tener claro, usted amigo que me está escuchando, no nos preocupemos por cuántas personas nos rechazan o nos maltratan, por cuántas personas en nuestra vida. Preocupémonos por quién nos está llamando. Lo que ellos querían desechar, había uno que lo estaba esperando, y ese era Dios. Lo que para ellos lo veía como un problema, para Dios lo veía como una bendición. Y ese es Dios que te está llamando, que nos está llamando cada día. No pensemos que porque estemos con una Biblia, porque hablemos de la palabra, no vivimos procesos. Claro que vivimos procesos. Pero importante es que cuando sabemos que quién está con nosotros en medio de negar de lo que estamos viviendo. Y hoy en día, ¿cuántas personas no se quejan de lo que está pasando en el mundo entero? ¿Cuántas personas hoy no viven criticando lo que está pasando en el mundo? Pero si algo tiene Dios es que es experto en saber llamar nuestra atención. Hoy en día nadie que hace tiempos atrás, años atrás, nadie quería saber del Evangelio. Y hoy todos colocan enfrente de su casa un parlante o una corneta, un sonido del Señor.
No esperemos que las circunstancias que tengamos que vivir sea la que nos acerque a Dios. Cuando hoy en día tenemos una oportunidad muy grande para acercarnos a Dios y no lo queremos hacer. Los procesos que vienen a la tierra son más fuertes de lo que creemos que pueden venir. Pero Dios siempre, día a día, nos da una oportunidad de que nos humillemos, reconozcamos que lo necesitamos a Él. Y el proceso que vivía José no era fácil. No era fácil porque era con su familia. Nosotros normalmente los seres humanos, aceptaríamos una ofensa, una crítica, un chisme del de la calle, pero cuando es el de la casa duele. Porque como seres humanos, después de Dios, por lo que contamos, son con la familia. Y que sean los instrumentos que el enemigo esté utilizando para levantarse en contra de nuestras vidas. Pero siempre Dios lo permite para Él glorificarse. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle. La vida que José llevaba no era fácil en su hogar. No sé qué estás viviendo, qué estás atravesando en tu hogar o en tu matrimonio, lo que estás viviendo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Pero siempre daré las gracias a Dios por lo que estás viviendo. Si hoy te ha tocado llorar, si hoy no ha tocado llorar por lo que tenemos o por lo que estamos viviendo, mañana nos tocará reír por lo que hemos de recibir, por lo que Dios ha de hacer en nuestra vida. Dios, en medio del proceso, allí está Dios con nosotros también, ayudándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. Y eso era Dios, que Dios estaba allí con José, dándole la fuerza para seguir adelante, que no era fácil, porque dice la Biblia que José, siendo de edad de 17 años, hoy la juventud cómo se está perdiendo en los deseos, en los deleites de este mundo. La juventud hoy en día no sabe qué es un hogar. Muchas veces son las consecuencias de los padres, de la mala administración que le dieron para con los hijos. Y a veces no lo entienden. Hay padres que mucho con Dios, que por qué sus hijos son así, que por qué sus hijos ahora están en el alcohol, en las drogas, o están viviendo lo que están viviendo. Pero los padres no se dan cuenta qué están haciendo para que sus hijos sean así. ¿Qué tiempo los padres le dedican al hijo? ¿Qué tiempo los padres se sientan con sus hijos a hablar, a compartir? Son pocos los tiempos. Y nos damos cuenta que esto que ha permitido Dios, esta pandemia que ha tocado todos los países, nos damos cuenta que ve lo que Dios permite para que las familias se puedan unir. Para que en realidad la esposa se dé cuenta quién es su esposo. Y el esposo quién es la esposa dentro del hogar mientras que él no está. Y para que los padres se den cuenta quién son los hijos. Esto lo permite Dios para que cada quien nos demos cuenta quién es quién en la casa. Porque en la casa somos uno, en la calle somos otro. Entonces hoy en día se dan cuenta y nos damos cuenta de lo que está pasando en un hogar. ¿Cuántos hogares estaban destruidos? Y a causa de esto que está pasando, muchos hogares están siendo restaurados y cambiados. Porque ya no pueden salir. Ya en la calle. Entonces les toca quedarse en la casa y atender la responsabilidad que un día tomaron. Eso lo permite Dios. Y su padre amaba tanto a José que cada día sus hermanos era un odio que crecía en su vida. Era una amargura de alma ver sus hermanos, tener a José enfrente. Es necesario todo el proceso en nuestras vidas, porque algo Dios nos quiere entregar. No importa cuántos nos estén señalando por lo que somos, por lo que fuimos. Ya Dios se olvidó del pasado, vivamos el presente y sigamos creyendo en el futuro, que eso lo determina Dios. Dice el versículo 6 y 7. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atados manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Los sueños son de Dios. Lo importante es que cuando Dios lo permite en nuestras vidas, viene un respaldo mayor que es el de Él.
Es hermoso servirle a Dios cuando no lo entendía. Yo de igual manera andaba en los deleites de este mundo, jugando, saltando, brincando, amaneciendo en la calle y haciendo muchas cosas que no le agradaban a Dios. Aún consciente e inconscientemente, como lo hiciera, sabiendo que estaba malo, lo seguía haciendo. Pero cuando Dios comienza a jalarnos, cuando Dios comienza a ver el valor que tenemos cada uno y cada uno nos demos cuenta del valor que hay en nuestras vidas, es que vamos a atender la voz de Dios. Y yo no lo entendía, nunca pensé ser un cristiano evangélico, nunca pensé compartir una palabra de Dios y aquí estoy. Lo que aún uno humanamente, lo que estás viendo imposible en tu vida, Dios lo va a hacer posible. José nunca por su mente pasó ser un gobernador, estar enfrente de mucha gente y hacer y ser la persona que un día Dios declaró para con él. Lo que tengamos que vivir es necesario vivirlo. Cada proceso que vivimos es porque Dios cada día nos está formando. Y en eso es donde tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque lo que vivimos es porque Dios está formando nuestra vida para una mejor bendición. No pretendamos tener una empresa cuando no sabemos administrar una quincena que estamos recibiendo. No pretendamos tener una empresa cuando no sabemos, alabado sea Dios, administrar un hogar. Todo tiene un proceso en nuestras vidas para poder recibir la bendición. Como lo decía el tema, la bendición depende del proceso. Y era necesario el proceso de José. Y comenzó a crecer el proceso en la vida de José. Yo imagino que José lloraba viendo los maltratos verbales de sus hermanos. Yo imagino que José lloraba, José renegaría de Dios en algún momento. Quizás la palabra no, pero en algún momento José tuvo que haber sentido dolor por todo lo que veía de sus hermanos, siendo hermanos de sangre, conviviendo con él y andando con él. Los maltratos no van a venir del que uno no conoce. Siempre van a venir de las personas que uno más quiere y uno más ama. Para que entendamos que el primer lugar le pertenece es a Dios. Dice el versículo 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y unas estrellas se inclinaron. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aún su padre dudó del sueño temido. Pero lo tremendo es que su padre Jacob sabía quién era Dios. Y él sabía y entendía que el sueño que José había tenido era de Dios. Que le costó aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué le costó aceptar la voluntad de Dios? Por el amor que le tenía a su hijo. Porque ya él sabía que el proceso que venía para su hijo no era fácil. Porque ya él venía de pasar proceso tras proceso cuando Dios le hablaba, cuando Dios le enseñaba. Dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre comenzó Dios a hablar a su padre, también comenzó a enseñarle, él comenzó a entender lo que iba a venir a la vida de su hijo. Cual su hijo no entendía el proceso que venía para su vida, pero que era necesario que lo tuviera, que tenerlo que vivir. Siempre es necesario el proceso en nuestras vidas. Siempre es bueno cuando es Dios el que está en nuestra vida, cuando es Dios el que nos llama, cuando es Dios el que nos da una orden, cuando es Dios el que está permitiendo el proceso en nuestras vidas, cuando es Dios el que está en el proceso, en el desierto allí que estamos viviendo día a día. Es bueno cuando Dios está allí, porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Y el versículo 28, ve lo que dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Qué tremendo que sus propios hermanos
lo que el enemigo muchas veces piensa y cree que o cuando estamos llorando, él se goza. Lo que él no sabe es la respuesta que trae el proceso que tenemos que vivir. Las personas que hoy se ríen por lo que vivimos, mañana pasado tendrán que acercarse a pedir perdón. Mañana pasado el Señor los redarguirá tanto que entenderán que lo que un día hicieron no fue para mal. Lo permitió Dios, pero no dormirán, no se quedarán tranquilos de ver la bendición que Dios ha de entregarnos. A veces las personas piensan que mientras más nos critican, más nos están hundiendo, no. Mientras más nos critican y más nos señalan, más nos están impulsando a recibir la bendición de Dios. Y eso es lo que la gente no está entendiendo hoy en día. Sus hermanos no entendían que lo estaban y a cumplir el propósito de Dios en la vida de José. Y eso es lo que los hermanos no estaban entendiendo. Aunque no entendamos, porque nos cuesta como humanos callar, nos cuesta como seres humanos no responder cuando se nos levanta, cuando nos reprenden, cuando nos dicen ciertas palabras, nos cuesta callar. Pero preguntémosle a Dios por qué Dios le está permitiendo. Démosle las gracias a Dios porque está permitiendo lo que está permitiendo en nuestras vidas. José por sus propios hermanos siendo vendido a unos ismaelitas, unos que estaban pasando de otra ciudad, que era la mejor solución, de que su hogar se iba a calmar, de que ya su hogar, de que se iba a acabar el problema, que ya habían determinado el tiempo en la vida de José. Ellos humanamente estaban desechando a José, pero ya Dios lo estaba necesitando para lo que iba a cumplir en la vida de su familia. Porque si Dios nos está llamando, si Dios te está llamando, es porque de ti y de mí depende nuestra familia. Hoy en día no lo entendía. Me tocaba llorar muchas veces por la familia, por lo que están viviendo, por lo que están atravesando cada uno, viviendo en diferentes países. Siendo nosotros de Venezuela, nos tocó salir por la situación que se estaba viviendo. Otros por el llamado, como lo puedo entender yo ahora acá en mi vida. Y otros por la situación, por el trabajo, por lo que se estaba viviendo. Hoy parte de mi familia se encuentran en otros países recibiendo de la bendición de Dios. Y me tocaba llorar muchas veces por la necesidad que se estaba viviendo en mi familia. Y hoy en día entiendo que era esto que estamos viviendo nosotros. Y ahora veo obrando en cada uno de ellos. Y una decisión de servir. No miremos a nuestra familia en la condición, en la situación en la que se encuentren. Miremos a Dios, que es el que nos la puede solucionar. Porque uno humanamente, como seres humanos, no podemos hacer nada por nuestra familia. Pero si atendemos a la voz de Dios y nos acercamos a Dios, veremos respuesta en nuestra familia. Si yo me fuese ido a Venezuela, ¿qué cambio iba a haber en mi familia? ¿Qué le podía yo dar a mi familia si no tengo nada para darle? Pero desde que entendí que es Dios el que provee y que suple cuando nos vamos de rodillas y creyendo, yo he visto cómo la provisión de Dios ha llegado. Seguimos en nuestra familia y si usted toma una decisión de creerle a Dios. Y me tocaba muchas veces llorar porque no entendía lo que estaban viviendo, queriendo yo darle. Hasta que Dios un día me hizo entender que no era yo, que no era mi fuerza, que no era lo que yo tenía, sino era de quien yo creía. Que el Dios que yo creo, que el Dios que me ha llamado, es el Dios que yo he visto la respuesta, que en muchas ocasiones ha sustentado a mi familia, y que siempre la ha sustentado y la ha seguido. Y ese es el Dios que hoy en día me tiene de pie. Ese es el Dios que hoy en día yo le puedo predicar, de un Dios de poder, de un Dios que suple, que multiplica. Cuando no he tenido ni siquiera un peso en mi bolsillo, nunca me ha faltado el alimento y le doy las gracias a Dios por eso. ¿Y cómo no ser agradecido con Dios? Pero siempre es necesario el proceso en nuestra vida, que aunque nos toque llorar en el proceso, mañana pasado nos toca lo que Él nos ha de entregarnos. Y José fue vendido, nos lo sigue enseñando en el capítulo 39 de Génesis,
José y la esposa de Potifar tiene un título, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas. José fue vendido y nuevamente otro lo compró nuevamente. José fue vendido, el proceso iba comenzando en la vida de José para recibir una... Dice Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Nos damos cuenta que la mala decisión de sus hermanos trajo un buen resultado a la vida de José. Ese es el proceso, ese es Dios. Siempre que viene un proceso en nuestras vidas, siempre viene una bendición acompañada de él. Siempre que viene una bendición en nuestras vidas, siempre tenemos que esperar el proceso que vamos a vivir también por la bendición que recibimos y por la bendición que vamos a recibir. José, yo me imagino que cuando José habrá llegado a esta tierra, yo me imagino que José llegaría con un dolor en su corazón de ver lo que nunca se esperó ver de sus hermanos y de su familia. Eso es lo que José nunca se esperó. Ser traicionado, rechazado por su familia. Pero Dios siempre trae la calma en medio de la tempestad. Dios siempre trae una respuesta a cada pregunta que a Dios le hacemos. Dios siempre trae el consuelo a nuestras vidas cuando en momentos nos hemos sentido oprimidos, cansados, angustiados, sin saber qué hacer o para dónde ir o cómo actuar. Dios siempre trae una calma a toda tempestad, a todo proceso que vivamos. José no se esperó llegar a la condición en la que acabamos de leer. José pensó que seguiría siendo un esclavo, que pensó que su situación empeoraría. No empeoraría. Su situación iba de bendición en bendición. Por eso es que cuando les invitamos a que conozcan de Dios, es porque lo que está viviendo, algo mejor Dios nos quiere entregar. Que lo que estamos pasando es porque algo mejor quiere llegar en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema de nosotros como seres humanos? Que nos enfrascamos en el problema que estamos viviendo, en el desespero, en la necesidad que estamos viviendo y no en lo que Dios nos quiere entregar. Yo veo que José, que mientras iba en el camino, José iba llorando, iba sufriendo. Pero lo que él no se esperaba era con esta noticia, con este resultado. De que Dios permitiéndolo, de que fuera vendido, ahora hallando gracia ante los ojos de Potifar. Del que lo tenía. No siempre todo lo que vamos a necesitar lo tiene nuestra familia. Hay personas que Dios ha de utilizar para bendecir nuestra vida, aún personas que no conocemos. Pero eso lo hace Dios para bendecir tu vida, para que entendamos que de Dios es que dependemos día a día. Alabado sea Dios. Y eso José no se lo esperaba. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Llegó a una mejor comodidad, llegó a un mejor lugar, el cual tiempo más tarde le tocaba también salir de allí. Porque es que Dios nos lleva de proceso en proceso, de bendición en bendición. Aún en el caminar en Cristo, vamos a tener tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo en lo que vamos a recibir y tiempo en lo que vamos a tener que dejar para recibir mayores bendiciones. Y eso lo permite Dios en nuestras vidas. Cual tiempo más adelante nos enseña la Biblia que la esposa de Potifar comenzó a enamorarlo, a seducirlo. Y comenzó a levantarse en contra de José, pero José sabía y entendía que Dios lo había llamado. Y entró el temor en la vida de José, cual prefirió huir y dejarlo todo. Si hay lugares de donde tengamos que salir, aunque creamos que lo estamos perdiendo todo, hay que huir, hay que salir. Porque aún largo camino nos espera, larga bendición hay para nuestras vidas. Siempre nos enfrascamos en lo que estamos perdiendo, pero no en lo que vamos a recibir. Así le pasó al pueblo de Israel cuando se encontraban
esclavos en Egipto. Dios permite, utilizando a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entran a un proceso en un desierto. Y el cual día a día siempre se acordaron de lo que habían perdido. Porque es que el proceso, hermano, el proceso no es para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios. El proceso nunca puede ser más grande del que nos está llamando. Porque dice la Biblia que Dios nos pone carga sobre carga, la cual no podamos sobrellevar. Lo que Dios estaba permitiendo en el pueblo de Israel, cada uno tenía. Cuando el proceso y el tiempo que ellos tenían que durar en un desierto era de 3-4 días, y duraron 40. Y el tiempo del proceso terminamos nosotros. Dios nos mete en el proceso, depende de usted y de mí si queremos seguir en el proceso frustrados y pensando en lo que un día perdimos cuando Dios nos quiere entregar algo mejor. Ellos preferían seguir siendo esclavos antes de estar en una tierra en la cual iban a recibir muchas bendiciones y sin depender de nadie, solo de Dios. Cuando les faltaba un alimento en medio del desierto, ahí Dios enviaba su maná, enviaba la bendición, para que no se quejaran de lo que les faltaba. Dios siempre nos va a dar respuesta, aún en medio del desierto, en medio de la prueba. Dios siempre está presente para entregarnos la respuesta, para entregarnos la bendición y para hacernos entender que Él está con nosotros y que nunca nos ha dejado y que nunca nos ha desamparado, como dice la Biblia, que no es justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si Dios nos llamó, es porque Él está con nosotros. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, en 40 largos años, no entendía que era Dios el que estaba con ellos. Entonces, ¿qué esperamos para ser agradecidos con Dios? Gracias a Dios por lo que estamos viviendo, aún por lo que creemos que nos falta, nunca nos ha faltado nada. Porque si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Vivimos cada día pensando en lo que estamos perdiendo. Vivimos cada día enfrascados en las malas decisiones que en muchas ocasiones hemos tomado. Pero amigos, es necesario que nos acerquemos a Dios. Es necesario que le demos las gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Sé que muchos dependían de lo que hacían diariamente y que hoy en día no pueden salir de sus casas, solo esperando que se cumpla el día de su cédula para poder salir. ¿Y has pensado qué le vas a dar a tus hijos? Han estado pensando muchos padres qué le van a dar a sus hijos, cómo pagarán un arriendo, cómo pagarán los servicios cuando dependían de lo que diariamente estaban haciendo. La prueba de José, la cual él se dio cuenta que era la más grande y la cual lo hizo sufrir bastante, fue el perdonar. El tomar la decisión de perdonar a aquellos que un día se levantaron y tomaron la decisión de venderlo. Esa fue la prueba más dura de José. Eso fue lo que a José lo conmovió, el tener que tomar la decisión. Y si hoy Dios nos lo está hablando es porque somos nosotros los valientes, los que tenemos la capacidad de tomar la decisión y de acercarnos a aquellos que un día nos lastimaron, nos ofendieron, nos insultaron, nos maltrataron y hacerle ver que el Dios que tenemos es un Dios de perdón, un Dios de amor. Pero si no tomamos una decisión, nunca las cadenas se van a romper y mayores bendiciones no han de llegar a nuestras vidas. Entonces es necesario que tomemos la decisión. Es necesario que nos acerquemos a Dios, es necesario que rompamos esas cadenas. Capítulo 45 de Génesis, con esto terminamos. Génesis capítulo 45, versículo del 1 en adelante, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Se sorprendieron de lo que estaban viendo. Cuando ellos, la decisión que habían tomado era de venderlo. Ellos esperaban a un José siendo esclavo.
Quizás esperaban a José muerto. No sé cuántas personas nos dan por perdido por lo que estamos viviendo. O porque estamos en otros países, ¿qué estaremos viviendo? Quizás otros esperan que lleguemos en un cajón, que lleguemos ya muertos al lugar donde ha de llegar. Pero lo que no se espera es la noticia de que Dios ha llegado a tu vida. Lo que la gente no sabe es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Un día vino a salir a un hombre, a una mujer, a un joven, a otro país. Lo que ellos no se esperan es cómo hemos de llegar a nuestra ciudad. Pero yo sí creo en el Dios que te permitió que salieras, no es por casualidad, ni porque conociéramos a otro país, ni porque conociéramos a otros estados. No. Dios permitió que saliéramos para que cuando regresemos entendamos y aprendamos a valorar lo que Dios nos ha de entregar. Y para que conociéramos al Cristo de la gloria. Ellos no esperaban a José encontrarlo en esta condición de que un día lo rechazaron y que mañana pasado tenían que depender de él. Hay muchas personas que hace mucho tiempo atrás nos negaban las cosas. No nos daban cuando tenían para darnos. Pero mañana pasado se sorprenderán de la bendición que Dios ha de entregarte y ha de entregarme. Y necesitarán de cada uno de nosotros. Y no tenemos que ser egoístas. Aprendamos a dar y aprendamos a sembrar para que entiendan que el Dios que nos llamó es un Dios fiel y verdadero. Y ese era el Dios que estaba con José. Ellos lo vendieron para querer deshacerse de la vida de José. Pretendieron que la vida de José se había acabado. Pensaron ellos que se había acabado todo en la vida de José. Lo que no pensaban era que apenas había entrado José a una bendición. El que vieron salir de la casa sin nada terminó teniendo mucho aún para darle a su familia. El que vendieron por 20 piezas de plata terminó aún dándole y mucho más de lo que ellos un día lo vendieron. Porque aún con lo que vendieron no le alcanzaba más adelante para sustentarse de la necesidad que había llegado a su vida. Por eso es que levantarse en contra de un hijo de Dios es muy peligroso para su vida. Y aún es muy peligroso para nuestra vida también. Entonces siempre atendamos a la voz de Dios, acerquémonos a Dios y veremos mayor bendición en nuestras vidas. Y que si nos tocará llorar, amén, así es, pero después nos tocará reír y disfrutar de cada bendición. Y nos dimos cuenta que José fue viviendo procesos en su vida para llegar a ser la persona que un día Dios permitió que él fuera. Y ahí nos dimos cuenta que los sueños que Dios le permitió a la vida de José se cumplieron. Y nos damos cuenta en la palabra donde nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se cumplió lo que Dios le dijo. ¿Cuántas promesas Dios nos da a cada uno de nosotros? Solo tenemos que creer y la veremos cumplirse una a una en nuestras vidas. Solo hay que tomar la decisión de creerle a Dios. Y dice el versículo 14-15. Y se echó José sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos le hablaron con él. Nos dimos cuenta una reconciliación. Nos dimos cuenta cómo las cadenas se rompieron, cómo hubo un cambio en la vida de sus hermanos, cómo hubo un cambio en la vida de su familia. De aquellos que comenzó faltándole ya no le faltaba nada. ¿Por qué? Porque uno tomó la decisión de creerle a Dios. Y ese fue José. Nuestra familia depende de la decisión de la cual usted y yo tomemos en esta noche. No queramos tomar la decisión por nuestra cuenta, de querer resolver los problemas por nuestra cuenta, porque nada vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas humanas se acaban, se agotan. Mas cuando nos aferramos a Dios y creemos a Dios, Él nos dará la fuerza necesaria para seguir creyendo. Y Él ha de darnos nuestra vida lo que necesitamos a diario. Si José no fuese tomado la decisión de creerle a Dios y fuese abandonado el proceso, su familia quizás fuese perdido la vida por la necesidad que había llegado en ese tiempo. Por eso es que es necesario creerle a Dios y veremos la respuesta en nuestra familia. ¿Quieres sustentar a tu familia? Creamos en Dios y Dios ha de mandar la provisión.
Queremos ver un cambio, vamos a creerle a Dios nosotros y Dios ha de obrar en nuestra familia. O no lo vemos también acá en Génesis capítulo 6, cuando Noé tomó la decisión, fue Noé el que tomó la decisión de creerle a Dios. ¿Y quienes entraron a la barca? Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras, las esposas de sus hijos. Todo por un hombre que tomó la decisión. Esto se trata de decisión. De ver un cambio, el cambio trae una decisión. El cambio depende de una decisión que tomemos. Y la bendición depende del proceso que vayamos a vivir en Dios. Por eso que los invito, amigos, a que nos acerquemos a Dios y que sigamos creyendo que Él es el que está allí con nuestras vidas. Yo les doy las gracias por lo que Dios nos está enseñando día a día a través de este medio, de estas redes sociales. Y que sigamos creyendo que es Dios, amigo, el que está allí con cada uno de nosotros. Yo les invito a que de allí en su casa una vez más nos reconciliemos con Dios. Siempre es necesario que tomemos la decisión de reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque a diario fallamos, a diario cometemos errores. Y entonces yo le invito a que de allí de su casa repita juntamente conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Acéptame una vez más como tu hijo y yo te acepto como mi padre. Y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Amén. Yo voy a estar orando por todos ustedes que me están escuchando y aún a donde ha de llegar esta transmisión. Yo lo creo que Dios está rompiendo cadenas. En el nombre de sus padres que moras en los cielos, Dios, gracias te doy en esta hora porque nos permitiste compartir tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias porque sé que a diario vemos respuesta. Gracias porque sé que a diario vemos resultados de cada una de estas transmisiones, Dios. Aunque no vemos cómo las personas quizás estén llamando, pero sí creemos que la palabra no vuelve así, que está rompiendo las cadenas, que está sanando al enfermo y está libertando al cautivo, que está sacando a hombre y mujeres de la depresión, de donde el enemigo lo había metido por mucho tiempo. Señor, aquellos que se encuentran en las cárceles, en las clínicas, los cuales creemos, Señor, que hay de escuchar tu palabra, Dios. Que seas tú metiendo tu mano en esta hora, Señor. Que seas tú respaldando tu palabra, la cual no cae a tierra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, quita todo tapón que el enemigo había puesto en sus oídos, Señor, y que esta palabra llegue a su corazón. Que esta palabra, Señor, germine como cada semilla que nos permite sembrar, Señor, y que haga el efecto. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que veremos resultados en nuestra familia, Dios, porque hoy hemos tomado una decisión de seguirte a ti, Señor. No importando el problema, el proceso que tengamos que vivir, siempre estaremos confiando y creyendo que veremos respuesta y los resultados en nuestra familia. En el nombre de Jesús, nuestras preocupaciones las colocamos en tus manos, Señor. Las deudas, tú te las llevas. Las enfermedades, las dolencias, tú eres el médico por excelencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, toma los aires, toma la atmósfera, Señor, y a como se mueve este aire, que sea tu presencia, sea tú allí sanando y libertando. Que todos aquellos que se vayan a acostar, seas tú revelándote, muéstratele, Señor, donde ellos puedan ver que tú eres vivo, que tú eres real, que aunque no te vemos, pero te sentimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor, porque tú permitiste un proceso en la vida de José y vio un cambio y vio respuesta en su familia. Gracias te damos por los procesos que estamos viviendo, porque la respuesta la vemos en nuestra familia. Cuando nos ha tocado llorar es porque tú estás obrando en nuestra familia. Y te damos las gracias porque nos permite vivir procesos, porque nos permite vivir lo que hoy en día estamos viviendo. Por eso te damos las gracias, Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza para permanecer en tus caminos. Danos la fuerza, Señor, para cada día transmitir estas palabras, las cuales tú nos enseñas, para darle a todo aquel que necesita. En el nombre de Jesús, Señor de Nazaret, glorifícate, amado Dios. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Aquel que tiene deuda, provéele, suple. En el nombre de Jesús, aquel que no tiene para comer, sé tú, Señor, su sustento. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que no tiene un hogar, Padre amado, sé tú, Señor, el que lo estés abrigando. Sé tú, Espíritu de Dios, el que lo estés cubriendo con tu sangre. Aquello que un lugar estable.
miserable, aquellos que andan, Señor, vendiendo en las calles, que hoy en día no tienen para sustentar en su hogar. Hazle ver que eres tú, Padre amado, el que provee, que eres tú el que suple, en el nombre de Jesús. Padre, los médicos los colocamos en tus manos, Señor, cúbrelos, Señor, están haciendo su trabajo, Espíritu de Dios, Señor, de cual un día tomaron una decisión de tomar esa carrera, que seas tú cubriéndolo con tu sangre. No permitas que esta pandemia toque su vida, toque su hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos por tus maravillas, gracias te damos por lo que estás haciendo los presidentes, los alcaldes, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Dios, porque eres tú el que estás obrando, porque eres tú el que permite lo que permites en nuestras vidas y en estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a avanzar, a seguir adelante, y que estas pruebas, que estos procesos que estamos viviendo no nos detengan, sino que entendamos que eres tú el que está con nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te doy, amado Dios, por cada alma que nos pudo escuchar. Gracias, amigo, que usted está escuchando. Que Dios me le bendiga grandemente, que Dios me le guarde. Y atesoremos esta palabra que Dios nos regaló. No mires cuánto están sirviendo a Dios en tu casa. Dale la gracia a Dios porque fuiste el afortunado. Y fuimos esos vasos escogidos que Dios utilizó para bendecirnos. Y para bendecir a nuestra familia a través de cada uno de nosotros. Fuimos los escogidos. Eres una escogida de Dios, un escogido de Dios. No mires cuántas veces has caído. Mira siempre que Dios está allí, perdonándonos, limpiándonos, dándonos la fuerza para avanzar. Siempre aferrémonos a Dios. Y que esto que Dios ha permitido es para que tengamos una mayor comunicación con Él. Para que más nos metamos con Él. Para que más seamos agradecidos con Él. Por eso es que es bueno seguir a Cristo y darle las gracias a Dios. Denle las gracias a Dios por el proceso que estás viviendo. Porque todo lo permite Dios para glorificarse en tu vida y en mi vida. Y que siempre es necesario. Cuando te hablen de una bendición, pregúntale a Dios cuál es el proceso que ha de recibir. Y cuál es el proceso por lo cual tenemos que pasar. Porque cada bendición depende de una prueba, depende de un proceso. Y si Dios te llamó, no reniegues del llamado. Si Dios te dijo que eres pastor, que eres pastora, eres pastor y eres pastora. Y sea el llamado que Dios te haya hecho, dale las gracias a Dios. Porque qué privilegio tan grande que sea Dios el que nos haya llamado y no el hombre. Qué privilegio tan grande tenemos que fue Dios, hermano, el que nos escogió. No hagamos tesoro acá en la tierra, como dice la Biblia. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Nos enseña la palabra de Dios. Démosle la gracia a Dios por lo que estamos perdiendo. Allá arriba en el cielo tenemos una mayor bendición, una mayor morada que nos está esperando. Pero siempre pongámonos a cuenta con Dios y seámosle fiel a Dios. Que Dios le bendiga, amigos. Que Dios me le guarde. Estuvo con ustedes este humilde servidor, Arnold García. Por su infinita misericordia que estoy compartiendo las palabras de Dios. La cual un día fue mi vida sembrada. Y que hoy en día puedo ver el fruto que está dando. Que como ser humano cometemos errores, sí, pero sigo creyendo en el Dios que me da la fuerza para seguir adelante. Que yo le invito a que busquemos a Dios, amigos. Le estaremos dando nuestros números telefónicos para que se esté comunicando con nosotros por el WhatsApp o nos esté llamando. Estaremos recibiendo una petición o cualquier duda que tenga. En el nombre de Jesús. 300-526-7901. 300-526-7901. Y el otro teléfono 322-681-8223. Que Dios le bendiga, amigos, que Dios me le guarde, que tenga una feliz noche, que siempre recordemos que solo Dios